Uy, qué bien, ya estáis con nosotros. Bueno, además somos muy conscientes del timing, con lo cual, fenomenal. Quiero presentar ahora mismo a Belén Aceves, Chief Operating Officer de IAB Spain. IAB Spain siempre está con nosotros en todo lo que hacemos. Además, tenemos un acuerdo con ellos, con lo cual siempre nos ayudamos. Siempre. Inés Miranda, Director Marketing Effectiveness de Equity, que también siempre está presente con nosotros, donde OH es vuestro noviete segundo. Gracias. Muchísimas gracias, Elia. Toma bien. ¿Este botón? Vale, pasa tú si no. ¿Sí? Bueno, como vamos ya justos de tiempo para variar en los eventos, pues nada, nosotros vamos a ver si recuperamos, pero lo tenemos complicado. Bueno, yo quería, lo primero de todo, explicar un poco por qué estamos aquí. Yo represento realmente a, bueno, a IAB, por supuesto, pero en este caso a la Comisión de Digital Out of Home. Y quiero agradecer justamente a la comisión todo el trabajazo que han hecho durante este año, bueno, que llevan haciendo, pero especialmente este año. Y de hecho, uno de los ejemplos es el estudio que venimos a contar aquí, que de hecho es una idea de la presidenta de la comisión, que es Yolanda, de JCDecaux, que está por aquí también, y que propuso hacer un poco cómo la eficacia de... Un aplauso, venga, un aplauso para Yolanda. Saluda, saluda. Está saludando. Si quieres subir, Yolanda. Bueno, nada, rápidamente. Yo simplemente por contextualizar un poco, he traído esta slide, seguro que la conocéis, pero bueno, contextualiza la buena salud, en nuestro caso, del Digital Out of Home, ¿vale? Fijaros los crecimientos. Bueno, esta es la fotografía global de toda la inversión en digital. En moradito está ahí, veis, el Digital Out of Home. No sé si se puede marcar ahí. Exacto. Con esos 131 millones, que supone un 2,4% del total inversión de la parte digital, ¿vale? De la inversión en digital. Si pasas a la siguiente, aquí vemos los crecimientos desde el año 2002. Veis que en el año 2002 eran 101 millones. Bueno, ahí lo tenéis también por H, pero bueno, veis que desde el 2002 al 2024, justo este dato es de febrero, es del dato del 2024, lo que presentamos en febrero, con ese 131 millones, lo que supone casi un 30% de crecimiento, ¿vale? Es verdad que del 2022 al 2023 incrementó muchísimo. Este año incrementa un 6%, pero sabemos y constatamos que goza de muy buena salud, ¿vale? Yo además me he traído un poco una chuleta porque esta comisión ha hecho muchas cosas y quería simplemente puntualizar y decíroslo, a los que ya lo sabéis, que hay muchos aquí de la comisión y a los que no, lo que han estado haciendo. Se ha hecho un quiz de 20 preguntas, que seguro que muchos de vosotros lo habéis contestado, os lo agradecemos, para saber cuál es el conocimiento de Digital Out of Home en la industria, ¿vale? Para saber un poco en dónde tenemos que enfocarnos y no. Entonces, tengo que deciros que en medición habéis acertado un 93%, muy bien, todas las capacidades de medición del Digital Out of Home, en segmentación un 88%, parece ser que esas cosas como que la industria las tiene claras. ¿Dónde cojeamos un poco más y quizá ahí la comisión, miro a Rubén que le tengo también aquí en primera posición, tengamos que trabajar un poco más en la parte de data? ¿Cuál es la vinculación entre data y Digital Out of Home? Algunas partes de contextualización y personalización, que hemos bajado un poco, pero bueno, es uno de los grandes proyectos que han hecho, ¿no? Otro, el decálogo de cómo aplicar la creatividad en Digital Out of Home. Al final tenemos que apurar ahí en ese momento, en gente que está pasando en poco tiempo, cómo enfocar y dar esa capacidad de atención, ¿vale? Dan 10 tips. Y, bueno, simplemente un poco los proyectos en los que están ahora es la actualización del libro blanco, con esa guía de programática del Digital Out of Home, y el Retail Media, que sabéis que tiene muchísimo que ver también con esta disciplina. Así que nada, yo sin más quiero va a presentar Inés, por supuesto, el estudio sobre el rendimiento de Digital Out of Home, y quiero agradecer mucho, además, que lo han hecho posible a los patrocinadores. En este caso, Clear Channel, Exterior Plus, Global y JCDecaux. Y, por supuesto, a Equity, que tenemos aquí a Inés, que es quien ha realizado el estudio. Así que nada. Muchas gracias, Belén. Inés. Bueno, arrancamos este estudio centrándonos en 4 sectores: automoción, gran consumo, entretenimiento, juegos y apuestas. Hemos analizado más de 300 millones de euros en inversión publicitaria a partir de la elaboración de más de 800 modelos econométricos, en particular modelos de marketing mix, para un periodo de 3 años.
Los resultados de este estudio se centran en entender y analizar la eficacia y la eficiencia de los medios digitales, en particular exterior digital. Y antes de entrar en contenido, quería un poco recordar esas métricas de eficacia y eficiencia. Vamos a manejar principalmente dos métricas, voy a comentar dos métricas. La primera es el MER, que es ese porcentaje de incremental de ventas en términos de ingresos respecto al porcentaje de inversión. Y luego tenemos el ROI, el retorno de la inversión, que básicamente nos explica cuánto ganamos por cada euro invertido. Por tanto, el MER es un ratio y el ROI es un valor absoluto. Este estudio, al final, es un estudio que engloba muchos sectores, es un estudio cross-sector y al final hay que tener siempre en cuenta el contexto de cada marca, de cada sector, de cada producto. Y hay además muchos factores que afectan a la eficacia y la eficiencia de la inversión publicitaria. Factores que tienen que ver con, uno, el tamaño de la marca, el precio del producto, factores relacionados con los medios, ¿no? El mix que se haya utilizado, el coste de cada medio, la estacionalidad de una marca. Por tanto, todos estos factores hacen que esa eficacia y esa eficiencia afecte o esté afectada y siempre hay que tener en cuenta esos contextos. Y Belén nos presentaba el contexto de la inversión en exterior digital y cómo está creciendo y con ello el potencial, ¿no? Pero para maximizar ese potencial no se trata solo de seguir invirtiendo en el medio, sino que se trata también de invertir mejor. No quedarse con esa visión solo de corto plazo, de invertir hoy para conseguir hoy, sino elaborar esas estrategias que tengan una visión de largo plazo que permita generar valor, que permita conectar con los consumidores o que permita aumentar ese reconocimiento de marca. Sabemos que la publicidad genera un impacto en el corto plazo, unas ventas en el corto plazo, está claro, pero también moldea la percepción que tenemos los consumidores sobre una marca. Y esta percepción es la que hace que se generen ventas en los siguientes meses, en los siguientes años. Y, por tanto, lo primero que nos preguntamos es, bueno, pues ¿cómo podemos medir este impacto en el largo plazo? O, más importante, ¿por qué es tan importante medir este impacto en el largo plazo? Bueno, en el estudio que hemos hecho, en estos sectores y en este periodo, en estos 3 años, el 75% de las ventas es lo que llamamos venta base. Es esa parte de las ventas de una marca que no están impactadas por el corto plazo de acciones de marketing o de publicidad. De hecho, un 6% podríamos decir que es el impacto de corto plazo de la publicidad, ¿no? Así que ese 75%, esa mayor parte de las ventas, es muy importante entenderla, ¿no? ¿Qué hay dentro? Bueno, dentro también hay efectos de la publicidad, ese efecto de largo plazo que al final nos ayuda también a mantener esa venta base, a incluso aumentarla, ¿no? Por eso es muy importante no olvidarnos de medir este largo plazo, porque al final estaríamos perdiendo el gran valor que tiene la inversión publicitaria. Y hemos hablado de corto plazo, largo plazo, diferentes horizontes temporales, ¿no? ¿A qué nos referimos? Hablamos de corto plazo cuando lanzamos una campaña y está generando ventas a lo largo de las siguientes aproximadamente 12 semanas. Y a partir de ahí entramos en el terreno del largo plazo, que se puede extender hasta los 2 años. Si sumamos el corto plazo y el largo plazo, tenemos el impacto total de la publicidad. Y si ponemos números a estos horizontes temporales, el 61% del impacto de la publicidad se genera en el largo plazo, mientras que un 39% se genera en el corto plazo. De aquí sacamos 3 ideas o 3 conceptos, ¿no? El primero y más obvio, la mayor parte del impacto de la publicidad se genera en el largo plazo. El segundo, y lo vinculamos con esa venta base, con ese 75% que decíamos antes, ¿no? La venta base de hoy está impactada, por tanto, por la publicidad que se hizo el año pasado o hace 2 años.
Y el tercer concepto es esa relación que existe entre estos corto plazo y largo plazo. La relación que existe se denomina multiplicador de largo plazo. ¿Por cuánto se multiplica el efecto de la publicidad en el corto plazo? Para entender el impacto total. Y este multiplicador varía según los medios. Exterior digital es el medio digital que genera más largo plazo. Es decir, es el medio digital que genera un mayor impacto en las ventas en el largo plazo si lo comparamos con otros medios digitales, como pueden ser social o display, ¿no? En media, entre un 11% y un 26% más que otros medios digitales. Y esto, en el fondo, a lo mejor es un resultado incluso esperado, ¿no? Porque hemos visto en muchísimos estudios anteriormente que exterior en general es un medio que genera largo plazo. Aquí nos preguntamos, ¿qué ocurre con el corto plazo, ¿no? Bueno, acabamos de ver, exterior digital genera largo plazo y en este caso no es un juego de uno u otro. En este caso, exterior digital también genera corto plazo, también tiene un impacto en el corto plazo y esto al final lo hace doblemente interesante, ¿no? Vamos a ver algunos resultados. Lo primero es entender que en el corto plazo también existe una memoria, existe el concepto add stock. Antes os decía que el corto plazo llega hasta las 12 semanas. En este gráfico lo que vemos es un poco ese efecto memoria, como cuando se lanza una campaña, después sigue generando ventas en el corto plazo, pero va cayendo, ¿no? Las ventas acumuladas de todas estas 12 semanas aproximadamente es lo que llamamos corto plazo. Cuanto más lento cae, por ejemplo, este efecto memoria, más se alarga ese efecto de largo plazo y más ventas se va acumulando. Pues este efecto memoria en el corto plazo o add stock también varía por tipo de medio. Y en este caso, exterior digital es el segundo medio que más efecto memoria o add stock en el corto plazo genera. Incluso si lo comparamos con otros medios digitales, pues genera casi el doble de impacto en el corto plazo que otros medios digitales. Por tanto, ¿qué significa esto? Pues que si lanzas una campaña en exterior, sigue generando ventas en las siguientes semanas sin la necesidad de seguir invirtiendo, sino con la misma inversión con la que has lanzado inicialmente, ¿no? Al final esto genera más recuerdo, con lo cual es más eficiente y, por tanto, mejora el ROI. Y hablando de ROI, exterior digital es el segundo medio digital con mayor ROI total. En este caso estamos hablando del ROI tanto de corto plazo como de largo plazo. Se sitúa por encima de medios digitales mucho más consolidados, como bueno, pues lo vemos aquí, ¿no? Display o social. Por tanto, es un medio que no solo genera esa visión de largo plazo que veíamos antes, sino que además lo hace de forma eficiente y lo hace de forma constante. Y vamos a ver algunos casos de éxito de cómo la publicidad en exterior digital consigue apoyar esas ventas en el corto plazo. Empezamos analizando las sinergias que se producen con otros medios digitales, en este caso con display y social. Aquí en el gráfico veis, en morado, la eficiencia de campañas de display, en la barra de la izquierda sin apoyo de exterior digital y en la barra de la derecha con apoyo de exterior digital. Y lo mismo en el caso de social en color rosa, a la izquierda sin ese apoyo de campañas de exterior digital y a la derecha con apoyo de exterior digital. ¿Qué observamos? Que la eficiencia de display aumenta un 6% cuando lleva ese apoyo de exterior digital y en el caso de social esa eficiencia aumenta hasta un 25%. Por tanto, exterior digital además ayuda a potenciar esa eficiencia de otros medios digitales gracias a esas sinergias que se producen cuando se generan esos planes de medios conjuntos. Este es otro caso de éxito, en este caso del sector de gran consumo. Es una campaña que duró 2 semanas, donde se colocaron paneles digitales en las estaciones de tren de las 4 principales ciudades de España.
A la derecha lo que vemos es el rendimiento en términos de uplift, es decir, en porcentaje de generación de ventas en el corto plazo. Y lo que vemos es que Exterior Digital generó 2,5 veces más impacto en el corto plazo, más impacto en las ventas en el corto plazo que el resto de medios digitales. Cuando trabajábamos con esta marca y hacíamos un poco la recomendación del Media Mix, en este caso, bueno, pues nuestra recomendación era aumentar la inversión en digital, en Exterior Digital, porque estaba claro que estaba ayudando en su planificación de medios, pues estaba ayudando a generar ventas de forma muy eficiente. Y para finalizar los casos de éxito, esta es la historia de cómo Volkswagen España y PHD diseñaron una estrategia de Exterior Digital que no solo cumplió los objetivos, sino que los alcanzó y los superó con creces. Analizamos el impacto de todos los medios, en particular medios digitales, a través de estos modelos de marketing mix para el año 2024. Abajo lo que vemos es ese MER, ese ratio de eficiencia, ese porcentaje de volumen que genera entre el porcentaje de inversión, y lo que vemos es que Exterior Digital muestra un rendimiento 9 veces mayor que el resto de medios digitales. Esto, bueno, pues para el 2024. Claro, quisimos entender un poco más qué había pasado, qué habían hecho en Exterior Digital para haber sido tan eficientes. Y nos encontramos que habían hecho, en particular, 2 campañas que habían sido, bueno, son las que han marcado, digamos, estos resultados, ¿no? Habían sido muy eficientes. Son 2 campañas muy diferentes entre sí. La primera es una campaña de marca, que además fue una colaboración con la marca de ropa Blue Banana. Reciclaban neumáticos y con ellos hacían trajes de surf. De ahí, bueno, pues el nombre de la campaña. La campaña duró 2 semanas y colocaron mobiliario digital urbano en 4 ciudades: Madrid, Oviedo, Santander y San Sebastián. Y lo que vemos es que obtuvo un MER de 22. Como veis, muy por encima del rendimiento del resto de medios digitales. Y la otra campaña que también funcionó muy bien durante el año 2024 fue también una campaña, en este caso era el aniversario de los 50 años de Volkswagen Golf. La campaña duró 2 semanas y en este caso utilizaron pantallas digitales, pantallas LEDs de grandes dimensiones. Y lo que vemos es que también obtuvo un MER de 6, muy por encima también del rendimiento del resto de medios digitales. Así que, bueno, enhorabuena Volkswagen España y PHD por este éxito. Y ya para finalizar, unas conclusiones y oportunidades que vemos cuando analizamos el comportamiento de este medio de digital exterior. Bueno, por un lado, veíamos cómo Exterior Digital es un medio que genera a largo plazo, es el medio digital que más largo plazo genera, pero además es el segundo medio que genera más memoria de corto plazo, más impacto de corto plazo, casi el doble que medios como PPC, Social o Display. Es el segundo medio más eficiente dentro de los medios digitales en términos de eficiencia, de ROI total, y además vemos cómo produce esas sinergias con el resto de medios digitales que ayuda a potenciar los resultados del resto de medios digitales. Su rendimiento varía en los diferentes sectores. Cuando nosotros trabajamos a nivel de marca y a nivel de sector, vemos que es cierto, su rendimiento varía. Funciona especialmente bien en gran consumo, pero es cierto que os acabo de presentar un caso real de éxito del sector de automoción, así que al final también se trata de cómo se trabaje el medio y cómo se generan esos planes de medios, ¿no? Al final es un medio que no solo te está generando ese impacto de corto plazo, ese impacto de largo plazo, sino que también produce sinergias con el resto de medios digitales, por tanto es un medio estratégico para aquellas marcas que quieran, bueno, pues, generar ventas hoy, pero también impactar en el futuro. Y algunas oportunidades que vemos.
Veíamos que Belén presentaba el porcentaje de inversión dentro del media mix. Todavía es un porcentaje muy pequeño y, por tanto, tiene un margen de crecimiento brutal en comparación con el resto de medios digitales, que su porcentaje de inversión ya es muy alto y que son medios que en muchos casos ya están saturando. Además, el uso de pantallas de alta definición lo que da es mayor visibilidad y esto impacta en el recuerdo, aumenta el recuerdo y, por tanto, aumenta el impacto en las ventas. Además, consigue esa segmentación geográfica que permite impactar también en ese recuerdo de corto plazo, en ese retorno de la inversión, en ese ROI de corto plazo. Y es un medio que permite la interacción con los consumidores y, por tanto, activar aún más esa fidelidad de los consumidores y activar aún más ese impacto en las ventas. Y esto es todo. Hemos cumplido tiempos. Muchas gracias.